Varela. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora ministra. Igual que usted, trataremos de articular, por lo tanto, la intervención en cuatro ejes. Empezando con el Fondo de Recuperación, nuestro grupo parlamentario vio con muy buenos ojos la propuesta de Fondo de Recuperación que planteó el Gobierno de España en el Consejo Europeo y, aunque es cierto que el resultado no ha sido tan ambicioso, somos absolutamente conscientes de que el acuerdo logrado es histórico y también que las condiciones en las que se ha logrado, teniendo en cuenta el contexto de emergencia, de necesidad y también de complejidad en el que se ha dado, pues lo hacen especialmente relevante. Lo dijimos en su momento y lo seguimos pensando. El acuerdo avanza en la dirección opuesta a las soluciones que hemos visto en el marco de la Unión Europea en la pasada década. Y, por lo tanto, nos felicitamos por eso. Contiene medidas sin precedentes en este de la Unión Europea, como es la mutualización de la deuda que asumirá la Comisión. En todo caso, la aprobación del plan es solo el primer paso de un largo recorrido para hacer frente a la pandemia y también a la imprescindible transformación del proyecto de la Unión Europea para fortalecerlo y prepararlo, en definitiva, para los retos de presente y de futuro. Coincidimos también en que es una oportunidad sin igual y que tanto el Estado español como la Unión Europea deben de aprovecharla, conscientes de que es ahora cuando toca sentar las bases de un nuevo modelo económico y social. Por un lado, con un plan para la transición ecológica justa y sostenible, la transformación de nuestro tejido productivo y la digitalización, y por otro, para la protección de aquellos sectores y de aquellos trabajos tradicionalmente olvidados, pero que vertebran y sostienen nuestra sociedad. Trabajos, por ejemplo, como los de cuidados, servicios sociales, la producción de alimentos o el sostenimiento de personas vulnerables, son elementos de la economía que marcan la diferencia y lo hemos visto precisamente en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis social. Asimismo, a nivel de la Unión debemos de aprovechar el impulso de la reconstrucción para seguir avanzando en las reformas más profundas en asuntos como la fiscalidad europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o el papel del Banco Central Europeo. Una cosa está clara, y es que el funcionamiento de una economía orientada a la equidad y a la sostenibilidad requiere de una intervención activa de los poderes públicos. Solo así se puede, por ejemplo, poner fin a las disparidades fiscales entre países que provocan la evasión de millones de euros entre Estados de la Unión Europea o revisar las premisas del Pacto de Estabilidad basados en una visión evidentemente ortodoxa y, a nuestro juicio, de otro tiempo de las finanzas públicas. Sobre el Brexit, lo cierto es que, como se ha dicho hoy aquí, nos encontramos en una situación incierta y sin saber efectivamente qué va a pasar en las próximas semanas y si hay una posibilidad o no de llegar a ese acuerdo. En todo caso, entendemos que es el momento de intentar cerrar ese acuerdo, pero también tenemos, prevenciones al respecto de hasta qué punto se va a garantizar que el señor Boris Johnson va a cumplir en toda su medida este acuerdo. Tenemos un ejemplo claro de ello durante las últimas semanas, donde el Gobierno de Johnson ha querido aprobar su proyecto de ley de mercado interno que viola partes del acuerdo de retirada. En todo caso, a este respecto, como saben y como ha también dicho la señora ministra, nos preocupa, nuestro grupo parlamentario y otros grupos, pues la situación, de qué ocurrirá con aquellas personas que por diferentes motivos no soliciten los permisos a tiempo. Cuando venza el plazo del año que viene, esa gente pasará a una situación compleja, con la posible pérdida de derechos que ello supone, como puede ser el de atención médica, el derecho a prestaciones sociales. Sabemos que se está trabajando profundamente con la ventanilla Brexit en los 3 consulados que tenemos en territorio británico, pero le trasladamos nuevamente nuestra preocupación, que sabemos que es también la del Gobierno. Sobre el pacto migratorio, nos congratula que el Ministerio de Asuntos Exteriores base su actuación en el principio de autonomía estratégica de la Estrategia Global de Política y Seguridad, aprobada por la anterior alta representante, la señora Mogherini. La Unión Europea, coincidimos
seguro en eso, no tiene que elegir entre modelos y potencias rivales y desde nuestro grupo parlamentario creemos que no hay tiempo que perder si queremos ser coherentes con la profundidad del texto de la señora Mogherini y apostar por otras políticas de seguridad basadas en la cultura de paz, en la resolución de conflictos y en unas relaciones comerciales en mutuo beneficio con nuestros socios, con nuestros vecinos. Todas estas cuestiones son aún más urgentes en la vecindad del sur de la Unión Europea. 25 años después del proceso de Barcelona y 17 del lanzamiento de la política de vecindad europea nos obligan a ser críticos. Nadie puede negar que las fronteras de Europa se han vuelto más inestables, más peligrosas, con más conflictos, destrucción y, con una situación difícil para los derechos humanos en muchos casos. Sabemos que en medio de los cambios geopolíticos no todo depende de Europa, pero sí nos obliga a actuar. Desde nuestro grupo parlamentario apostamos por una reformulación de las políticas de vecindad con otro criterio, más individualizadas, más cooperativas, sin competir con otras realidades regionales y, sobre todo, con otras bases que permitan construir desarrollo mutuo. Hemos presentado en estos últimos años en esta Cámara una batería de propuestas en este sentido, apostando por intercambios en economía social, en cooperativa, en educativos y científicos y, en definitiva, nos parece que es fundamental una reformulación de las políticas comerciales de la Unión Europea, como hemos venido defendiendo, para que tengan en cuenta los tejidos económicos de cada país. Esas políticas de vecindad, inexorablemente, pasan porque nuestro país lidere dentro de Europa y como Estado soberano la resolución de conflictos de larga duración en el Magreb o en Oriente Medio, de acuerdo con responsabilidades históricas y con el papel en cada una de las regiones y también, además, en mutuo beneficio. Sobre, concretamente el pacto migratorio, creemos que este pacto se queda francamente corto en lo que tiene que ver con el alcance de la protección que se da a las personas migrantes y que incide en viejas carencias o limitaciones de la política migratoria. Nos preocupa la falta de concreción sobre las garantías y mecanismos de observación del cumplimiento de los derechos humanos, la falta de soluciones para la situación en el Mediterráneo y también, como saben, en Moria, donde ya han dicho otros portavoces, la situación es muy complicada. Creemos que hace falta mucho trabajo para mejorar el diseño del pacto y su aplicación, al tiempo que debemos de evitar que se produzcan todavía más regresiones en el seno del Consejo y del Parlamento Europeo. Y acabo ya sobre la Conferencia del Futuro de Europa. Desde nuestro grupo consideramos que es necesario emprender reformas a fondo de las instituciones europeas que permitan salir del impasse que a día de hoy nos hace peligrar la continuidad del proyecto europeo. En todo caso, muy claramente, señora ministra, nuestro grupo va a encontrar toda nuestra colaboración para estas propuestas, para estas reformas y, en definitiva, tanto para afianzar una Unión Europea más solidaria, como para garantizar los derechos de los ciudadanos en lo que tiene que ver con el Brexit, como para consolidar el cambio de rumbo necesario en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Reino Varela. Por el Grupo Parlamentario Vox intervendrá el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra, por su comparecencia. Ayer se cumplieron 9 meses desde su toma de posesión como ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Créame, es difícil encontrar en la historia reciente de España 9 meses más lesivos